Hola a todos, bienvenidos a este canal de YouTube NazVet. Mi nombre es Nazli Durán, soy médico veterinaria, especialista en laboratorio clínico y he creado este canal con la idea de que estudiantes de medicina veterinaria puedan tener una explicación bastante básica y fácil sobre temas de patología clínica veterinaria, parasitología y otros temas relacionados con el área de medicina veterinaria. El primer tema para abordar en esta serie de videos va a ser la hematología clínica veterinaria. Dado que este tema es muy extenso debido a la importancia y al uso que se le da en medicina veterinaria, he decidido dividirlo en 5 partes. La primera parte es la que vamos a hablar hoy, que es sobre eritropoyesis y poiquilocitosis, seguido de la primera parte de la serie roja, que serían las anemias y alteraciones plaquetarias. Luego, la tercera parte es el complemento, que es la policitemia en la serie roja. Luego vamos a ver la parte 4, que es la serie blanca, lo que es pues el proceso de leucopoyesis y alteraciones en los leucocitos. Y finalmente la quinta parte, que es la leucopenias y las leucocitosis. Entonces, en esta primera parte vamos a ver lo que es dentro de la hematopoiesis, la eritropoyesis y la poiquilocitosis, que son las alteraciones en la forma que se presentan en los glóbulos rojos y las patologías a las cuales se asocian o los procesos fisiológicos con los cuales se asocian estas alteraciones. Dentro de los usos que como médicos veterinarios le damos a la hematología, son muy variados en la clínica y son muy importantes. Por eso, un cuadro hemático siempre es un análisis básico y fundamental en muchísimas áreas de la medicina veterinaria. Entonces, primero lo empleamos como diagnóstico clínico. Cuando sospechamos de que nuestro paciente tiene alguna patología, tomamos un cuadro hemático el cual nos va a reflejar primero el estado general en el que se encuentra el paciente y segundo, nos puede inclusive llegar a dar de una vez un diagnóstico en ciertas patologías, no en todas, y o nos aproxima hacia el diagnóstico de una enfermedad. En medicina preventiva se emplea mucho porque necesitamos primero conocer los valores normales que nuestro paciente maneja, para que ese paciente cuando retorne y veamos una alteración o una variación, por más mínima que sea en algún parámetro, podemos inclusive anticiparnos a una enfermedad. ¿Listo? Entonces, o conocer de pronto desde qué punto pudo haber iniciado una enfermedad que está en estado subclínico. También, por ejemplo, cuando los pacientes llegan para una vacunación, siempre debemos hacer un cuadro hemático antes de cualquier vacunación para verificar el estado general del paciente y que se encuentra sano o sin alteraciones hematológicas que indiquen enfermedad para poder de manera muy segura vacunar a nuestro paciente. También lo empleamos en controles, ya después que hemos diagnosticado a nuestro paciente, que hemos instaurado un tratamiento y que queremos ver si ese tratamiento nos está funcionando o no, le hacemos un control a nuestro paciente. En urgencias y emergencias lo empleamos para conocer el estado general en el que el paciente llega y a partir de ese punto poder tomar decisiones sobre qué medidas vamos a hacer, qué fármacos vamos a emplear, qué técnicas vamos a utilizar para poder estabilizar a nuestro paciente. También lo empleamos en transfusión sanguínea, en el cual el uso de un cuadro hemático o la realización de una hematología va enfocada hacia conocer que el donador se encuentre sano, que no tenga enfermedades transmisibles y para conocer cuánta sangre podemos extraer de ese donante para normalizar o para aumentar el hematocrito del receptor. ¿Listo? Entonces es importante también en el receptor de esta sangre para conocer si es apto o no es apto para una transfusión sanguínea. ¿Listo? Entonces, estos son los usos en medicina veterinaria. Si se dan cuenta, está presente la hematología en todo el proceso de prevención, diagnóstico y tratamiento de nuestro paciente. Cuando hablamos de la hematopoiesis, propiamente la eritropoiesis, hay valores que hay que tener en cuenta o datos que hay que tener en cuenta, como lo son el tiempo en que se demora el proceso completo de la eritropoiesis. ¿Listo? Este valor, ¿por qué es importante? Porque cuando tenemos un paciente con una hemorragia aguda o con una pérdida de sangre activa, al otro día no vamos a ver una variación o una mejora en el hematocrito, y no es que el paciente no sea capaz de regenerar o esté en un proceso de una anemia no regenerativa, sino que no se ha cumplido el tiempo para que se forme
los glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, por eso es importante tener los siguientes datos en cuenta. Primero, la función de los glóbulos rojos es transportar oxígeno y dióxido de carbono, oxígeno hacia los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos hacia el pulmón para que sea eliminado. Y también hace parte del sistema de amortiguación o de balance o del pH del cuerpo a través de los iones hidrógeno. ¿Listo? Dentro de su metabolismo se interfieren diferentes vías como el ciclo de las pentosas, hemoglobina reductasa, que hacen que se permita o se desarrolle la función correcta del glóbulo rojo o permite pues el desarrollo completo de estos ciclos o de estas vías. Para que se forme un eritrocito maduro necesitan pasar primero las 72 horas entre que se forma un rubriblasto hasta un reticulocito, que son las formas inmaduras del glóbulo rojo. Entonces necesita primero estas 72 horas y los precursores de la eritropoyesis, como lo son la eritropoyetina, vitaminas del complejo B, vitamina B12, ácido fólico y el hierro y las globulinas para que se formen. ¿Listo? Y a partir de que ya se formó un reticulocito, para que este madure y sea un eritrocito funcional, necesita 48 horas. ¿Listo? Entonces, estos datos son importantes por lo que les mencionaba anteriormente. No podemos esperar que nuestro paciente que hoy está con una anemia normocítica normocrómica y que se cree que es no regenerativa, no podemos afirmar que no es regenerativa si no se ha completado el tiempo de la eritropoyesis y si no se tienen los precursores para que se dé la misma. Adicionalmente, es importante entender el ciclo de vida de los glóbulos rojos debido a que dentro del ciclo de vida de los glóbulos rojos se involucran dos de los órganos más importantes del cuerpo, como lo son el hígado y el riñón. Y muchas patologías hepáticas y renales generan alteraciones hematológicas debido a que hacen parte del ciclo de vida del glóbulo rojo. Entonces, para que se forme un glóbulo rojo se necesitan unos precursores y los glóbulos rojos, cuando cumplen su ciclo de vida, que es aproximadamente 120 días en circulación, son degradados o fagocitados por el sistema monocítico fagocítico mononuclear. ¿Listo? Que está en el vaso, en el hígado y pues también hace parte de todo este ciclo la médula ósea. Entonces estos eritrocitos que están muertos y que se han fagocitado se van a dividir, ¿listo? Sus componentes. Entonces está la globina, que al ser una proteína se degrada en aminoácidos que son reutilizados para volver a formar nuevamente la globina, para formar nuevos glóbulos rojos, y el grupo hemo, donde este grupo hemo se divide a su vez en dos partes, en el hierro, que vuelve y se recicla para formar más glóbulos rojos en el hígado y va hacia la médula, y la biliverdina, la cual se convierte en bilirrubina, que van al hígado, sufren todo su proceso de conjugación y de eliminación, donde una parte se elimina por orina, que se llama urobilinógeno, y otra parte se elimina por vía intestinal en heces, que se llama estercobilina. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando la médula tiene todos sus precursores, que son una hormona llamada eritropoyetina para estimular la producción de glóbulos rojos, las vitaminas del complejo B, especialmente la vitamina B12 y el ácido fólico, la globina y el hierro, se tienen todos los precursores necesarios para que se formen glóbulos rojos y van a salir nuevamente a circulación, en los cuales se va a demorar cierto proceso en madurar desde sus formas inmaduras hasta la forma madura propiamente dicha, que es el eritrocito funcional. Muy bien, entonces teniendo en cuenta estas generalidades y estos datos básicos sobre los glóbulos rojos, también debemos tener en cuenta que pueden sufrir alteraciones en su morfología, que nos pueden indicar signos de regeneración, alteraciones en la membrana por patologías o por errores preanalíticos, es decir, errores que cometemos nosotros antes del análisis de la muestra, estados de toxemia, daños mecánicos, daños oxidativos, daños o alteraciones generados por agentes infecciosos o infectocontagiosos, enfermedades inmunomediadas y o carencia nutricional. Esta morfología la vamos a evaluar siempre en un frotis sanguíneo. Este frotis sanguíneo siempre se va a observar o a evaluar en la cola, que es la parte del extendido de sangre en la cual las células se encuentran más separadas. Entonces podemos observar su forma de mejor manera. ¿Listo? Es importante siempre que se haga un cuadro hemático o una biometría, evaluar un frotis sanguíneo porque es de gran ayuda en el momento de la correlación.
clínico-patológica de nuestro paciente. Primero vamos a hablar de los signos de regeneración. Verlos o encontrarlos en un extendido sanguíneo es supremamente satisfactorio y alentador porque nos está indicando que nuestro paciente es capaz de producir sus glóbulos rojos, es capaz de responder ante esa pérdida de sangre que está presentando. Entonces, es sumamente bueno. Aquí hay un dato muy importante. Los reticulocitos no los observamos con las coloraciones normales que utilizamos como Wright, Quick, Hemacolor. No, con las tipo Romanowski no podemos ver los reticulocitos, sí es el signo de regeneración más importante que podemos tener. Este lo vemos con tinciones como nuevo azul de metileno, es una tinción diferente. ¿Listo? Entonces, los reticulocitos son formas inmaduras de glóbulos rojos y acuérdense que entre un reticulocito y un glóbulo rojo maduro y funcional necesita solo 48 horas, 2 días. Entonces, encontrarlos en el extendido sanguíneo y hacer el conteo de los mismos es sumamente importante para conocer realmente la regeneración o el grado de regeneración que tiene mi paciente. Sin embargo, hay otros signos de regeneración, como la policromasia, que es encontrar unos glóbulos rojos con mayor coloración que otros, inclusive formas inmaduras de glóbulos rojos que ya tienen propiamente el núcleo, no el remanente nuclear como el reticulocito, que se ven punticos dentro del glóbulo rojo, sino que es propiamente un núcleo. Los cuerpos de Joule-Jolly, que es un remanente de núcleo, pero este remanente de núcleo se tiñe muy púrpura o casi negrito y se hace hacia la periferia del glóbulo rojo. Y la anisocitosis, que es meramente variaciones en el tamaño. Entonces podemos encontrar glóbulos rojos de tamaño normal, unos muy pequeños, otros muy grandes, y estos son signos de que la médula está intentando producir glóbulos rojos. Cuando hablamos de las alteraciones en la morfología de los eritrocitos, tenemos que tener en cuenta que no todas se producen por el mismo mecanismo, ¿listo? Algunas se producen por falta de hierro, que es algo carencial, por falta de hemoglobina, por alteraciones en el núcleo cuando el glóbulo rojo está madurando, por alteraciones en el citoplasma, por procesos hemolíticos. Entonces, la alteración en la morfología no es por una sola causa. Podemos tener macrocitos y microcitos, donde el macrocito es un glóbulo rojo de mayor tamaño y el microcito un glóbulo rojo de menor tamaño. También podemos tener los dacriocitos, que son glóbulos rojos en forma de gota de agua, y los eliptocitos, que son glóbulos rojos ovalados. Recordemos, el glóbulo rojo es redondeado, ligeramente redondeado y bicóncavo. ¿Listo? Estos eliptocitos son patológicos en los mamíferos, a excepción de las llamas, las vicuñas, las alpacas, donde en estas especies es normal que tengan los glóbulos rojos de esta forma y más adelante les explicaré por qué. También podemos observar los anulocitos o la hipocromía, que es pues glóbulos rojos donde su palidez central es muy amplia. Esto nos está indicando que hay una carencia de hierro o una carencia de hemoglobina. También tenemos los policromatófilos o reticulocitos cuando los coloreamos con tinciones tipo Romanowski, en los cuales ellos se van a ver más coloreados, pero es por los restos o los remanentes de núcleo que quedan en el interior. Tenemos los estomatocitos, que son alteraciones en la presión osmótica dentro del eritrocito, que hace que la palidez central se vea más alargada. ¿Listo? Tenemos los signos de regeneración, como lo son los corpúsculos de Joule-Jolly, que ya los explicamos, y los corpúsculos de Heinz, que no se deben confundir, son totalmente diferentes y la causa es diferente. El corpúsculo o el cuerpo de Joule-Jolly es un remanente de núcleo, ¿listo? Dentro del eritrocito, y el corpúsculo de Heinz es un resto de hemoglobina oxidada que se queda pegada a la membrana externa del eritrocito. Y otra diferencia es que cuando los observamos en el frotis, el corpúsculo de Heinz hace refringencia y el corpúsculo de Joule-Jolly no la hace. Tenemos también los esquistocitos, que son fragmentos de glóbulo rojo. Esto es una indicación de hemólisis intravascular. Tenemos también en los glóbulos rojos inmaduros, que son glóbulos rojos nucleados, ya los vimos dentro de los signos de regeneración. Y células fantasma, que también es otro signo de lisis intravascular, donde queda la membrana vacía del glóbulo rojo, entonces no se tiñe de manera normal porque pues se le ha salido todo el componente de la hemoglobina. Podemos encontrar también los esferocitos, que son glóbulos rojos sumamente redondos que perdieron su característica de ser bicóncavos debido a algún daño en alguna parte de la membrana.
Y tenemos los equinocitos y los acantocitos, que son alteraciones que se producen en la membrana del eritrocito por daño en los fosfolípidos o en la capa lipídica de esta membrana, que hace que tengan unas prolongaciones. ¿Cuál es la diferencia en esa prolongación de la membrana? Que los equinocitos tienen prolongaciones de similar tamaño o de igual tamaño y los acantocitos no. ¿Listo? Los acantocitos tienen prolongaciones de tamaños muy diversos y esta es una forma de diferenciarlos. Además, otro dato importante es que los equinocitos sí pueden ser causados por nosotros, por un error preanalítico, por mala manipulación de la muestra, y los acantocitos no. Y finalmente podemos encontrar los queratocitos, que ya son eritrocitos que también han tenido una alteración en su membrana y toman la forma como una media luna o de una U. Y los dianocitos, que también se les conoce como codocitos, que son eritrocitos que parece o que se ven como una dona o como un tiro al blanco. ¿Listo? Donde tiene una palidez central y dentro de esta palidez central nuevamente una coloración o restos de hemoglobina. Y ya pues daños en la membrana por procesos oxidativos internos, exógenos o endógenos, perdón, como lo son los excentrocitos, donde ocurre un daño en un ladito de la membrana y toda la hemoglobina se concentra hacia el otro lado, hacia el polo opuesto de este daño y se conocen como excentrocitos. Vamos a hablar ahora entonces sobre los más comunes, las alteraciones más comunes o los fenómenos más comunes que podemos observar en un frotis sanguíneo, donde los equinocitos, pues como les comentaba, puede ser un artefacto, puede ser un error preanalítico, o sea, algo causado por mí antes de procesar la muestra, colectando la muestra o al agregar los anticoagulantes. Entonces, puede ser que yo hice mi frotis súper bien, pero lo sequé mal. Entonces lo expuse a mucho calor o lo expuse a bajas temperaturas, ¿listo? O no realicé el secado indicado. Cuando no llenamos bien los tubos. O utilizamos, por ejemplo, tubos de Ependor y agregamos selecta en gotas líquido. Recuerden que la relación siempre es 1:9, una parte de anticoagulante 9 de la muestra. Entonces, nuestros tubos o todos los tubos de recolección de muestra tienen una línea indicadora hasta dónde debemos llenar el tubo. Cuando no llenamos por esa línea, sino que llenamos debajo de esa línea, se genera un exceso anticoagulante, en este caso ETA, que es el que se utiliza para la hematología, y nos crena los eritrocitos formando pues los equinocitos. También porque nos demoramos mucho en procesar la muestra. Recuerden que una muestra para hematología no debe superar las 4 horas entre la recolección y el procesamiento para evitar errores en muchos parámetros. ¿Listo? También por estados de deshidratación del paciente o alteraciones en los electrolitos del paciente y por o enfermedades que me generan deshidratación en el paciente o daños en membrana, por ejemplo, como la glomerulonefritis y la uremia. Y si nos ponemos a pensar y a analizar y a correlacionar estos cuadros, como la glomerulonefritis y los estados urémicos del paciente, generan deshidratación y alteración electrolítica. Entonces es normal encontrar equinocitos y en este caso sí sería por algo patológico y no artefacto o algo causado por nosotros. También tenemos los codocitos o dianocitos que se pueden generar por enfermedades hepáticas, endocrinopatía, anemias ferropénicas o deficientes en hierro y algunas anemias cuando son regenerativas pues nos muestran los codocitos. Por su parte, los acantocitos se presentan en algunos cánceres como el hemangiosarcoma, algunas hepatopatías, enfermedades renales y en los procesos de coagulación intravascular diseminada. Entonces, como ustedes pueden observar, no es artefacto ni es causado por nosotros, es meramente patológico. En cuanto a los esquistocitos, bueno, estos esquistocitos son restos de glóbulos rojos que se han roto, ya sea por patologías o causado por nosotros. ¿Listo? Entonces se puede presentar en cardiopatías, nefropatías, vasculitis, cánceres, anemias ferropénicas, anemias hemolíticas o causado por nosotros cuando homogeneizamos de manera muy fuerte la muestra, cuando tomamos de pronto la sangre con un calibre de aguja que no es el correcto para la ABN para nuestro paciente. Entonces se presentan estos esquistocitos que son restos de diferentes formas de glóbulos rojos.
Tenemos también los queratocitos que, si logran notar, se presentan también por anemias ferropénicas, enfermedades renales, cardiopatías, coagulación intravascular diseminada. Entonces, podemos encontrar en un frotis sanguíneo múltiples alteraciones en la forma del paciente que son generadas por los mismos tipos de patología. De ahí la importancia de reportarlos y de observar muy bien el frotis sanguíneo para poder hacer una correcta correlación clínico-patológica del paciente. Tenemos también los excentrocitos que, como les comentaba, se producen por daños por agentes oxidantes o fármacos en el glóbulo rojo, en una parte del glóbulo rojo. Entonces, algo endógeno, por ejemplo, sería un estado de cetoacidosis en el paciente, un desequilibrio metabólico en nuestro paciente, una neoplasia o un proceso inflamatorio que se generan radicales libres y otras series de componentes libres en sangre que nos generan daños en la membrana del glóbulo rojo y hacen que la hemoglobina se localice hacia uno de los polos del glóbulo rojo. Y ya algo exógeno es, por ejemplo, las intoxicaciones por cebolla, por ajo, por fármacos como el paracetamol, que es el mismo acetaminofén, el propofol cuando hacemos anestesias muy prolongadas utilizando propofol, la vitamina K, el exceso de vitamina K, cuando pues un paciente está por ejemplo, tuvo una intoxicación por un rodenticida o un envenenamiento y pues administramos vitamina K. Si nos pasamos de vitamina K, podemos generar excentrocitos, aparte de que se van a formar también por su proceso de intoxicación o de envenenamiento. Y ya puede ser trastornos hereditarios en algunas razas, como lo son el Basenji, los Akita, en los cuales si esto ya es algo hereditario, pues no es que podamos corregir totalmente la situación. Con respecto a los cuerpos de Heinz, recuerden que es hemoglobina oxidada que se queda pegada a la membrana externa de los eritrocitos y que ellos refringen. Se puede generar por cualquier circunstancia que me genera una alteración en la hemoglobina o un daño oxidativo en la hemoglobina. Entonces, los mismos factores endógenos y exógenos de daños oxidativos que se presentaban en los centrocitos se pueden presentar en los cuerpos de Heinz. Entonces es común en pacientes diabéticos cuando entran en cetoacidosis, en intoxicaciones por cebolla, por ajo, paracetamol, vitamina K, propofol, zinc, cobre y en algunos linfomas. Cualquier circunstancia que nos genere daños oxidativos o acumulación de radicales libres en el cuerpo nos puede generar los cuerpos de Heinz. Con respecto a macrocitosis y microcitosis, ya sabemos, macrocitos, glóbulos rojos de mayor tamaño, microcitos, glóbulos rojos de menor tamaño. Es importante tener en cuenta que son signos de regeneración los macrocitos, pero que también pueden presentarse por algunas deficiencias o carencias nutricionales de ácido fólico, vitamina B12 y en algunas patologías como el SIDA, la leucemia. Es un signo de regeneración, pero es normal en algunas razas como los caniche o poodle. Entonces, en ellos no me está indicando que está regenerando el paciente o que tiene alguna deficiencia nutricional, sino que es normal que sus glóbulos rojos sean un poquito más grandes del tamaño normal. Y con respecto a los microcitos, son glóbulos rojos de menor tamaño, se asocian mucho a deficiencias de hierro o alteraciones en la formación del glóbulo rojo, propiamente dicho, una alteración nuclear, pero es normal en todas las razas asiáticas tener glóbulos rojos un poco más pequeños. Entonces es importante no reportarlo dentro del cuadro hemático, pero no asociarlo a algo patológico en estas razas en las que es normal que se presenten glóbulos rojos de menor tamaño. Otra alteración es la hipocromía, que es, como les comentaba, cuando la palidez central del glóbulo rojo se vuelve más amplia debido a carencias de hemoglobina, a deficiencias de hierro, pérdidas de sangre crónicas, enfermedades hepáticas. Recuerden que el hígado se encuentra dentro del metabolismo y dentro del ciclo de vida de los glóbulos rojos. Entonces, alteraciones hepáticas o renales pues, nos pueden generar estados de hipocromía. Procesos de inflamación crónica que nos lleve a anemias. Y pues más que todo suelen ser por indicaciones en algunas anemias no regenerativas o enfermedades carenciales. Y finalmente podemos ver el fenómeno de Roleux o Rolleaux, como algunos lo llaman. Lo importante es que ustedes comprendan que esto no es una alteración en la forma, ¿sí? O sea, los eritrocitos están en tamaño en forma normal, ¿sí? Eh, o bueno, pueden haber inclusive también alteraciones, pero no es que este fenómeno les cambie la forma. No, este fenómeno es un apilamiento
o un agrupamiento de glóbulos rojos, eh, como cuando uno amontona monedas y las tumba, que quedan unos sobre otros. Eso es este fenómeno. Se puede presentar por deshidratación, por procesos inflamatorios, por cánceres, pero ojo, en los gatos este fenómeno es muy normal. Entonces, si el gato no tiene ningún signo ni síntoma de enfermedad y observamos esto en el frotis, no es que mi gato tenga un proceso de enfermedad, es que en ellos esto se forma normalmente. ¿Qué hacen muchos colegas o qué hacemos? A veces tomamos las muestras de los gatos o de los felinos en tubos de citrato de sodio, que es el tubo de tapa azul, en vez del tubo de ECTA, que es el tubo de tapa morada, para evitar que se forme estos agregados. Listo, entonces es un dato para tener en cuenta por si lo ven en un extendido de gatos, no ir a decir de una vez que es algo patológico, es algo que se puede presentar de manera normal en gatos. Y también podemos encontrar hemoparásitos, hemobacterias o incluso cuerpos de inclusión de algunos virus como el distemper. Entonces podemos encontrar Babesia, anaplasma, las mórulas de Ehrlichia, la leishmania, el trypanosoma, el plasmodium, el hepatosón, las filarias en sangre, que encontrar estos agentes infecciosos o infectocontagiosos en el frotis nos da de entrada un diagnóstico definitivo. Entonces es muy bueno porque cuando los logramos ver, no necesitamos mandar una prueba adicional como una PCR o una ELISA para confirmar si se presentan o no estos agentes, porque ya lo estamos viendo, estamos haciendo diagnóstico directo. Listo, pero ojo, el no encontrarlos no quiere decir que no se encuentren presentes en el animal. ¿Listo? Pero es muy importante para poder ver esos agentes infecciosos. Lo mejor es utilizar tinciones como el Yemsa, em, este, el Emacolor o el Diffquick que los colorean un poquitico mejor. Y ya casi para terminar, les dejo esta tabla en la cual se observa la alteración o el fenómeno, ¿listo? Que se puede presentar en los glóbulos rojos con las patologías o con los procesos con los cuales se relaciona. Ojo, no quiere decir que esto sea lo único en lo que se presenta, sino que es lo más común o son las patologías o los procesos en los que más comúnmente vamos a ver estas alteraciones. Y como un extra, tenemos que en algunas especies tienen ciertas particularidades en sus glóbulos rojos que son normales. Listo, no es nada patológico, es supremamente normal. Por ejemplo, los reptiles, sus glóbulos rojos son ovaladitos, su núcleo suele ser redondeado y es en ocasiones podemos encontrar glóbulos rojos hasta con dos núcleos y es completamente normal en esta especie. En las aves son ovaladitos y el núcleo también es ovalado y en los peces tienden a tener una forma entre redondeada y ovalada, pero con núcleo redondeado. Y como les comentaba, en las llamas son normal que sean eliptocitos u ovalados. ¿Por qué? Porque estas especies viven a grandes alturas y tienen dentro de su anatomía unos capilares extremadamente finos y delgados en su cuerpo en los cuales un glóbulo rojo redondo no puede pasar por este capilar. Entonces necesitan esta forma ovaladita para poder llegar a este capilar y oxigenar este tejido y para esta forma ovaladita les permite una mejor captación y distribución del oxígeno en los tejidos. Entonces, por ejemplo, en las llamas encontrar glóbulos rojos redondos sí es signo de algo patológico. ¿Listo? Pero no vamos a reportar eliptocitos en una llama porque eso es lo normal en ellos. ¿Listo? Entonces, cuando ya hablemos de correlación clínico-patológica en aves, en reptiles, en peces o anfibios, pues se volverá a retomar un poco el tema de lo que es las características hematológicas en estas especies. Esto ha sido todo, les comparto algunas de las referencias. Si les gustó, por favor, denle un like, suscríbanse al canal y compartan con sus amigos este canal para que puedan escuchar los temas que se explican. También recibo comentarios sobre los temas que les gustaría ver en los próximos videos después de terminar la parte de hematología clínica veterinaria. Muchas gracias por haber visto este video, por escucharlo y nos vemos en una próxima entrega.